Bueno, buenas tardes. Les agradezco su presencia, su valiosa presencia. Como ya sabemos, vamos a empezar primero con la plática de la doctora Miriam Negrín. Yo creo que no necesita ninguna presentación. Y la plática que veremos son vías de administración en la terapia hormonal de la menopausia y su evidencia. Muchas gracias. En el síndrome menopáusico tenemos la sintomatología climatérica, que es por lo que las mujeres llegan a la consulta. Es decir, generalmente el síndrome vasomotor, los bochornos. Sin embargo, también hay mujeres que no tienen bochornos, pero que se quejan de ansiedad, de a lo mejor insomnio, malestar general, y esto hace que estas mujeres lleguen a la consulta porque se sienten mal, aunque no saben exactamente de qué se trata, y en ocasiones, pues las mandamos al psiquiatra en lugar de darnos cuenta de que tienen algún problema realmente hormonal. Sin embargo, los cuadros metabólicos involutivos son como los silenciosos, que de estos tenemos los cardiovasculares, empezamos a tener más problema con el colesterol, empezamos a tener más riesgo de osteoporosis, tenemos también más problemas urogenitales y lo ideal es tratar de hacer la detección temprana y prevenir que estas pacientes se deterioren paulatinamente. Este estudio, el ANACLIM, que hicieron en el 2010, varios médicos participamos en el estudio haciendo un interrogatorio a nuestras pacientes y se vio cuáles son los síntomas que más frecuentemente aquejan a la mujer mexicana. Y nos llamó mucho la atención que la mayoría es la fatiga, no necesariamente los bochornos, un porcentaje importante es la fatiga y los bochornos, el síndrome vasomotor quedaba en cuarto lugar. Las mialgias también, estas mujeres empiezan a tener dolores articulares, dolores musculares y por supuesto también dentro del porcentaje, si lo vemos, no es tan diferente del 31 al 25% tener todas estas molestias. Entonces, la resequedad vaginal es otro de las molestias que la mujer refiere y los trastornos sexuales. Baja líbido es muy frecuente. ¿Cuál es el momento ideal de nuestra intervención con la paciente que empieza a tener estos cambios? La época de la transición. La transición, digo, ustedes saben todo esto perfectamente, pero simplemente quiero hacer como un recorrido de la evolución para saber el momento ideal del tratamiento de estas pacientes. No debemos esperar a que la paciente ya esté con cambios después de muchos años y sufra mucho para poder intervenir. Estas mujeres, en este momento, es el momento en el que más ayuda les podemos brindar. A lo mejor todavía siguen con periodos menstruales, a lo mejor están irregulares, a lo mejor acaban de dejar de menstruar hace 6 meses. Sabemos que el diagnóstico de menopausia es a posteriori, es un año después de dejar de menstruar. Entonces, la amenorrea es el diagnóstico, pero lo tenemos que hacer cuando la mujer ya pasó un año. No tenemos que esperar a que pase un año para empezar a intervenir si la paciente se siente mal. Muchas ocasiones la mujer nos dice, bueno, pero lo bueno es que ya se me van a quitar los bochornos, entonces mejor me espero, ya no me siento tan mal, a lo mejor en un mes o 2 ya me siento un poquito mejor, pero ¿qué creen? En la menopausia tenemos que hasta el 15% los bochornos pueden durar más de 15 años. Esto tenemos que considerarlo porque poner en una balanza qué tan justo es dejar a la mujer con todos esos síntomas por tanto tiempo. Hay quienes no les va tan mal y que sus bochornos son leves y les dejan dormir y no tienen mucho conflicto con ellos. A lo mejor esas mujeres no necesitan tanto. Pero las mujeres que sí están muy sintomáticas, tenemos que hacer algo para que no pasen esta situación tan desagradable por tantos años. ¿Qué sucedió a través de la historia con las terapias hormonales? A muchos de nosotros que estamos por aquí nos tocó la época en la que todos usaban hormonas. Todo mundo y no le teníamos ningún miedo y todo estaba perfecto, pero llegó el estudio WHI y nos echó a perder la vida, porque entonces empezaron a publicitar que las hormonas eran malas, que ocasionaban cáncer, que las mujeres se morían por las hormonas. Y esto hizo que muchos médicos dejaran de utilizar la terapia hormonal porque creyeron y les dio miedo. Pero entonces bajó la venta de las terapias hormonales de una forma impresionante, se vino en declive.
¿Y qué pasó? ¿Las mujeres estuvieron mejor? Pues no, seguían sintiéndose muy mal porque dejaron de utilizar las terapias hormonales. Porque además tenemos que en esta época, como decíamos, hay cofactores que nos van a poner en más riesgo. Una de cada dos mujeres en esta época tienen hipertensión. Hipercolesterolemia tenemos también que 2 de cada 3 y obesidad 4 de cada 5, diabetes también tenemos 4 de cada 5. Entonces, esto nos pone a pensar quién sí es candidata y quién no es candidata para utilizar terapia hormonal. Entonces nos pasa lo del pulpito, si se acuerdan del pulpo este, que sí lo usamos, que si no lo usamos, pero tenemos que hacer estudios para poder decir, esta paciente es candidata o no es candidata para usar terapia hormonal. Está muy sintomática, sí la requiere, pero realmente tiene riesgo o no tiene riesgo si utilizamos terapia hormonal. Hay que hacer una evaluación integral, una mastografía, ver cuáles son los factores de riesgo para trombosis venosa y los factores de riesgo para cáncer de endometrio si la paciente tiene útero. Por supuesto, la mastografía nos va a ayudar muchísimo para poder saber sus riesgos de cáncer de mama, pero cuando se hizo el estudio posterior para evaluar qué tan real era que el WHI estaba diciendo la verdad. Ustedes se acuerdan de ese estudio del WHI, me imagino. ¿Sí? ¿Todos se acuerdan? Fue el estudio más grande que se hizo y que probablemente se vaya a hacer en el mundo porque fue una inversión tremenda que hicieron los laboratorios porque pretendían demostrar que las hormonas protegían el corazón. El hecho de por qué se hizo este estudio era muy diferente a la realidad de para qué sirvió finalmente. Entonces se enrolaron pacientes grandes, no se enrolaron pacientes en la transición menopáusica, por eso yo les hacía hincapié del hecho de la transición menopáusica. Cuando se hizo el subestudio del WHI solamente utilizando estrógenos equinos conjugados, que era el que se utilizó en ese estudio, se vio que lo único que aumentaba eran los accidentes vasculares cerebrales y la trombosis venosa. No aumentó todas estas cosas que le teníamos miedo, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, y en esto mucho menos, hasta hubo mejoría. Luego entonces, la información que se nos dio originalmente distaba mucho de lo que nos habían dado como un hecho. Esto también empezó a hacernos pensar cuáles eran los factores que produjeron esos problemas y se detectó que el problema fue la edad. Las mujeres que tuvieron mayores problemas, sobre todo de accidentes vasculares cerebrales y la trombosis venosa, fueron mujeres mayores de 60 años. De 60 a 79 tenemos la mayoría de estos problemas y en cambio las mujeres jóvenes fueron las que menos problemas tuvieron. Luego entonces tuvimos que hacer un alto en el camino y decir, a ver, sí podemos utilizar terapia hormonal, pero hay que tomar las decisiones tempranamente, tan temprano como en la etapa de transición de la menopausia. Hay un estudio que salió en el 2017 que es el seguimiento a 18 años. O sea, este estudio fue en el 2004. Luego, entonces, a través del tiempo se ha ido como desmenuzando todos los resultados y se ha visto que sí y que no sigue siendo válido para el manejo de las pacientes en la menopausia. En este estudio nos damos cuenta que realmente no aumenta la mortalidad por el uso de la terapia hormonal. Tenemos que la mayoría de los factores se encuentran en el centro, ni a favor ni en contra de la terapia hormonal, con el uso de las diferentes, de las terapias que se daban, que era estrógenos equinos conjugados y medroxiprogesterona. Por eso se le atribuyó mucho el efecto del riesgo en mama a la medroxiprogesterona, porque se decía, es que si el subestudio de solo estradiol nos daba incluso hasta cierto beneficio, por decirlo así, en mama, entonces tiene que ser la medroxiprogesterona la culpable. No es tan así, pero efectivamente la combinación en personas mayores fue las que nos dio problemas.
vemos que cuando se veía desde el punto de vista analizando cada uno de los factores, inclusive veíamos cierto efecto protector para Alzheimer y para demencia. Entonces esto empezó a abrir los ojos de los investigadores y a decir, a ver, no solamente es que ayude, sino que aparte a lo mejor protege. Esto todavía está en duda, ¿eh? Sinceramente hay otros cofactores porque estamos hablando de mortalidad. Entonces vemos que no es tan real. Pero ¿qué sucede según los grupos de edad? A 18 años vemos que en el grupo de mujeres jóvenes, digo, no pretendo leer todas las cosas, nada más para que se den cuenta que en el grupo de mujeres jóvenes el efecto protector que tenemos de las hormonas es mayor. Luego, entonces, tenemos que dejar de tenerle miedo a utilizar la terapia hormonal, siempre y cuando se valore adecuadamente cada caso en particular, ¿no? Esto digamos que serían las conclusiones de ese estudio, de ese estudio del 2017. Se demostró que es un balance complejo entre riesgos y beneficios dependiendo de las diferentes formulaciones terapéuticas y que de 5 a 7 años no se aumentó el riesgo cardiovascular ni total de cáncer acumulativo a 18 años de seguimiento. No se sabe si los efectos favorables de la terapia hormonal en la resistencia a la insulina y la diabetes, que les decía yo que en esta temporada es cuando más tenemos comorbilidades que pueden estar influyendo, que puedan ser los mayores determinantes del daño cognitivo. Es decir, una paciente que es diabética ya tiene un problema vascular previo y probablemente este daño cognitivo tenga que ver más con su daño vascular previo que con la terapia que le ayude o no le ayude. Creo que tiene algo que ver. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que en realidad, bueno, las pacientes que están en terapia hormonal tienen más posibilidades de concentrarse, tienen mejor actitud. No todas pueden utilizarlo, pero quien lo puede utilizar les va en general bien. ¿Cuál es el fundamento de la administración transdérmica? Porque hasta ahorita hemos hablado de todas las hormonas y generalmente yo me enfoqué más a hablar del WHI, de lo que ha evolucionado hasta ahorita su vigilancia. ¿Por qué? Porque este es el estudio que nos dio más información sobre la terapia hormonal, pero se utilizaba solamente los estrógenos equinos conjugados. Entonces tenemos fundamentos importantes para poder decir que hay otras alternativas de terapia hormonal que no son por vía oral y que nos pueden ayudar a que la paciente se sienta bien y que tiene ventajas. La administración transdérmica evita la degradación enzimática en el tracto gastrointestinal, el metabolismo del primer paso presistémico en el hígado y nos ayuda a dar perfiles predecibles farmacocinéticos constantes del fármaco. Nos evita las fluctuaciones que tengan que ver con su metabolismo personal hepático. Y es una ruta adecuada para pacientes que tengan alguna contraindicación específica por algún problema gastrointestinal. Bueno, pues esto es una imagen de todas las capas que tiene que atravesar a la hora que utilizamos algún medicamento por vía de piel. Tiene que atravesar todas estas capas para poder llegar a los vasos y de ahí se va a ir cuando es por vía oral, pues tiene que pasar el metabolismo hepático y vemos que la cantidad de droga que va a llegar a la circulación es mucho menos que la droga que le vamos a dar cuando estamos utilizando con los estudios que se han hecho de las terapias hormonales en contra de las terapias hormonales, no en contra, sino poniendo en una balanza cuáles son las opciones más adecuadas o que tengan ciertas ventajas o desventajas en las terapias hormonales. Entonces, vemos que la vía oral va a tener un primer paso hepático, por lo tanto, va a tener una disminución en los factores de anticoagulación, incremento de factores de coagulación, aumenta la proteína C reactiva, nos va a aumentar también el colesterol HDL y los triglicéridos. Entonces, si de por sí tenemos comorbilidades mayores en esta edad, con más posibilidades de hipercolesterolemia y diabetes, esto nos puede empeorar. Es decir, pacientes que tenemos con esas condiciones de salud específicas, hay que buscar mejor la alternativa de otra vía de administración que no sea la vía oral y mejor nos vamos al estradiol transdérmico, que va a llegar directamente. Esa es una de las razones por las cuales se sugiere utilizarlo. Así es que en el transdérmico vemos
que no tenemos una afección tan importante en los triglicéridos, en varios de los factores en los cuales va a intervenir el hígado. Creo que es algo que hay que considerar. Yo creo que no todo es para todas las pacientes. Habrá pacientes que prefieran utilizar alguna otra alternativa, que prefieran la vía oral, pero hay que nosotros, desde el punto de vista médico, ponerlo en una balanza y decir, a ver, mi paciente es candidata a y por qué. Y entonces, teniendo estos argumentos, podemos ayudar a que la paciente tenga la mejor opción. ¿Qué pasa también cuando utilizamos algunas otras alternativas? Los parches, por ejemplo, son transdérmicos también. Sin embargo, como ponemos y quitamos el parche cada 3 días, 4 días, porque son 2 parches a la semana, hacemos picos. Tenemos picos de hormona que suben y bajan cuando son orales y cuando son parches. Lo que tenemos un poquito más, digamos, estable sería el uso del gel directo. Sin embargo, el parche no es mala opción. También tenemos una alternativa buena. La oral es la que decimos que en el metabolismo va a intervenir mucho lo que el hígado deje como biodisponibilidad, y entonces vamos a estar haciendo fluctuaciones con picos importantes. En cuanto a eficacia, vemos que cualquiera de las alternativas nos ayuda más que el placebo. Sin embargo, sabemos que el gel, dependiendo de la dosis, puede tener mejor eficacia. Y cada persona requiere diferente dosis. Habrá pacientes que con menos dosis se sientan bien, que eso es lo que nos dice como las reglas de la NAMS, que de preferencia utilizar la menor cantidad de dosis para pasarla, para que se sientan bien y se quiten los síntomas. En cuanto a la severidad de los bochornos, por supuesto también el gel de estradiol, que tiene un poco más de dosis, nos los va a bajar más rápido. Pero a veces podemos mantener un nivel de estradiol en niveles, digamos, no tan malos y con menos efectos secundarios, y que la paciente tarde un poquito más en que se le quiten los síntomas, pero igual se va a sentir bien. Entonces, todo va a depender de nosotros. En este estudio que se hicieron las comparaciones entre las diferentes vías de administración, se vio que hay una reducción importante, lo que decíamos, comparativo con el placebo. A veces lo que tenemos de problema con los parches es el pegamento. El pegamento puede dar a veces una dermatitis, no lo toleran y se lo desprenden antes, o ya no tienen el efecto que esperamos. Entonces, tenemos que puede haber una buena tolerancia y una buena eficacia con 1.25 gramos de gel, pero podemos aumentarlo hasta 2.5 si fuera necesario. Tenemos, como les decía, menos efectos secundarios con menos dosis. Entonces hay que ver en el caso de nuestras pacientes. Aquí las diferentes vías nos dicen que todas tienen mejora en todos estos síntomas. Entonces es cuestión de que tomemos la decisión de cuál de las alternativas va más con nuestras pacientes. Algunas dicen, prefiero el parche. Está bien, si no le causa irritación, es una buena alternativa. Habrá quien diga, prefiero la vía oral. Expliquémosle cuáles son las opciones. Y también dentro de la vía oral, este estudio se hizo con estradiol. Con estrógenos equinos conjugados, la diferencia existe. Y esto, bueno, ahorita voy un poquito más para allá. Hay la misma eficacia con aquí decíamos el estradiol vía piel contra el parche, es la misma eficacia sobre los síntomas, y el síndrome urogenital puede ayudar, es casi equivalente. Sin embargo, la mayoría de las pacientes requieren un extra a nivel local. Puede ser que se sientan mejor y mejore un poquito la hidratación vaginal, pero la mayoría, si estamos usando dosis bajas, necesitamos aplicar algo de estrógeno vaginal para que logremos la mejoría del síndrome urogenital. Entonces, lo más importante es la tasa de cumplimiento. Lo que nosotros vemos que la paciente nos ayuda, este trabajo nos dice que la mayoría de las mujeres sienten que cumplen más con el gel porque lo sienten como una cremita que se la ponen diaria, pero bueno, yo creo que es también cuestión de gustos, ¿no? No hubo efectos cutáneos en la piel en este estudio donde se estuvo probando el gel, y que pues había muy buena aceptación de parte de las pacientes. Este es el estudio que hicieron ellos. Vamos a ver cuál es la posición que nos da la NAMS con respecto a la vía de administración.
dice que puede ofrecer ventajas debido a su paso inicial no hepático. Y aquí nos viene un tema bien importante. Muchos de ustedes saben que hay gente que tiene que utilizar, pues, yo me muevo mucho aquí enfrente, pero bueno, que tiene como la tendencia a utilizar los implantes de los famosos arrocitos o las bioidénticas. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de ellas? No voy a ventanear a nadie, pero sí, no, pero seguramente que lo han oído hablar y habrá alguno que otro que diga, pues yo sí las he usado, ¿verdad? Pero sin embargo, debemos de saber que las fórmulas bioidénticas no son aprobadas, dada su poca seguridad, las impurezas, las hacen laboratorios patito que hacen estos productos y que efectivamente un químico puede hacer una fórmula que sea bioidéntica. Yo en algún momento, como ustedes saben, esta plática pues nos la están pagando el laboratorio Bessins. El laboratorio Bessins es el que hace el oestrogel, el Esventia, que es el gel que se pone como cremita que yo les digo hacia las pacientes. Bueno, ellos de alguna manera les interesaba mucho que nos, como hacer ver que no son bioidénticas, pero finalmente son idénticas, porque están utilizando estradiol. Yo les decía a ellos, ¿y por qué no usar el término bioidénticas? Dice, no, porque el término bioidéntico está hablando de un laboratorio informal que no maneja bien las cosas. Nosotros somos un laboratorio que tenemos muchos años y que tenemos todos los exámenes y las pruebas de investigación que demuestra la seguridad de nuestros productos. Entonces, no se les puede llamar bioidénticas, pero son idénticas a las que utilizamos como estradiol. Entonces, la realidad de por qué no es por la terminología, pero en realidad estradiol es estradiol, sea hecha por el laboratorio Patito o por el laboratorio que usan ellos, pero tienen toda la razón. El laboratorio de ellos tienen toda la seguridad del producto y saben que la dosis que se está dando es verdadera, lo que dicen ellos que no tienen las de hormonas bioidénticas, que según le engañan a la gente y le hacen creer que le están calculando la dosis para que sea exactamente la que necesitan y sinceramente pues es puro cuento. Yo creo que más bien hacen creer a la gente que están usando algo que no les va a hacer daño, pero finalmente es hormona y tan hormona como cualquier hormona y hasta peor que las que sabemos bien su metabolismo. Hay un estudio muy interesante que acaba de salir apenas febrero del 2018. Es el estudio KIPS, Kronos Early Estrogen Prevention Studio. Esto es un estudio muy grande también, no tan grande como el WHI, pero aquí nos está diciendo que las personas en este que acaban de sacar mejoran su calidad de sueño. Prácticamente pusieron a competir al estradiol y a los estrógenos equinos conjugados a dosis de 0.425. Es una dosis 415, es menor que la que ellos manejaron en el WHI. Pero en este estudio, a pesar de que no tiene un número de tantas pacientes, porque como les decía, nadie va a volver a repetir un estudio tan grande como el WHI, pero en este estudio vemos cómo puede ser que haya diferencias en el control del sueño en algunas pacientes, dependiendo de cuál sea el hormonal que se escoja, pero al final de cuentas se unen las líneas y decimos que cualquiera de las dos, tanto estrógenos equinos conjugados como el estradiol, les va a ayudar a controlar el sueño, siempre y cuando sean pacientes que no tengan un problema de insomnio crónico desde antes de la menopausia. Esto es cuando tiene que ver con la terapia hormonal. Entonces, hay evidencia de daño en pacientes así como muerte relacionado a las hormonas bioidénticas. No tenemos control. Esos implantes que se están poniendo de los pellets famosos, que el arrocito, que no sé qué, están dando unos niveles de estrógeno altísimo, que no tienen control y que si algo le pasa a la paciente no podemos suspenderlo. Lo que es una diferencia radical con un estrógeno que estamos utilizando por vía de piel o por vía oral o por cualquier otra vía inyectable inclusive, que nada más tiene un tiempo determinado y no tiene 6 meses de efecto y que si ustedes hacen un nivel de estrógeno en esas personas, generalmente nos salen 300, 500 niveles suprafisiológicos.
¿Cuánto tenemos que tener de nivel de estrógeno para decir que está bien, que no lo tenemos que estar haciendo, solamente que la paciente estuviera con síntomas y que no tenemos la seguridad de que le está funcionando la terapia? ¿Qué nivel de estrógenos se acuerdan que debemos, a qué nivel de estrógeno debemos de llegar para decir tiene una buena suplemento hormonal? De 50 a 80. No debemos de pasar de esa cantidad. Si pasamos de esa cantidad, nos estamos pasando. Ustedes háganle a una de estas pacientes que usan esos implantes y va a tener 300, o va a tener 500, o va a tener 600, quién sabe. O sea, dependiendo de, pues yo creo que de la dosis que dijeran que ahí tienen, o a lo mejor ni siquiera la tienen bien calculada. Pero bueno, entonces, no hay por qué tener, o sea, pensar que tienen menos riesgo, tienen el mismo riesgo. Yo sé que estamos luchando contra corriente porque es un buen negocio y la gente pues lo vende bien, pero tenemos que asumir el riesgo que nosotros como médicos estamos teniendo si llegamos a decidir utilizar ese tipo de productos, porque nada nos va a defender ante una demanda, porque ¿quién les demuestra que eso tiene seguridad? ¿Dónde están los trabajos? No hay trabajos de seguridad y se han reportado muertes. Entonces, ya no son tan benévolos los comentarios que se hacen de los implantes. Entonces, yo creo que siempre vale más la pena utilizar un producto que podamos nosotros quitar y poner en el momento que nosotros querramos. Que si estamos dando un gel de estradiol y decidimos que ya lo suspendemos, pues lo suspendemos y al día siguiente ya no tiene efecto. En cambio, pusimos un implante y a ver cómo lo quitamos, no lo podemos quitar. Bueno, ¿qué ha pasado con la progesterona? Ya quedamos en que el estrógeno es muy bien tolerado, el estradiol se absorbe muy bien, qué padre. Pero si la persona tiene necesidad de utilizar progesterona porque tiene útero, necesitamos proteger la progesterona, que sería la única razón por la cual utilizaríamos progesterona. No se deben de utilizar estrógeno y progesterona en personas que no tengan útero. La progesterona no protege la mama. No, eso es una falacia que nos vendieron en alguna época, no es cierto. Tenemos que utilizar solamente estrógeno si la paciente tiene síndrome climatérico y no tiene útero. Si tiene útero, pues entonces podemos utilizar la progesterona. La progesterona micronizada es la progesterona que estamos utilizando para amenaza de aborto, para cuando hacen un in vitro, para muchas cosas, ¿no? Pero la progesterona micronizada también se puede utilizar como parte de la terapia hormonal que vamos a darle a la paciente en la menopausia si tiene útero. Sin embargo, los estudios solamente hablan de progesterona por vía oral, micronizada por vía, perdón, por vía oral, perdón, no vaginal. La vaginal es off-label, es decir, no supe cómo traducirlo porque digo, pues es sin permiso, sin estudios, o sea, no está autorizado por la FDA. Los laboratorios no nos sugieren que la promocionemos, pero sí se puede usar, ¿eh? La verdad les va bien a las pacientes. Así como utilizamos la progesterona por vía vaginal para amenaza de aborto, pues ¿por qué no? Para la terapia en la menopausia. Entonces, la progesterona en mama está aprobada por vía oral, por vía vaginal, pues no está aprobada, pero se ha visto que no incrementa el riesgo de cáncer de mama. Entonces, el incremento es menos de 1 por 1000 mujeres año. Y se dice que se reduce si se modifican los factores de riesgo. O sea, realmente, aparentemente no es la progesterona, hay otros factores de riesgo. Otros factores de riesgo como la actividad física, consumo de alcohol, así pequeños detalles que en esa época a veces como que van en contra de las posibilidades de protección. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Los estrógenos se puede utilizar en diversas vías de administración. La transdérmica está relacionado con menor riesgo de eventos vasculares, eventos trombóticos, accidentes vasculares cerebrales. Las mujeres con útero deben de utilizar progesterona sí o sí. Puede ser que en 6 meses, aunque digamos, es que cada 6 meses yo le doy progesterona para que venga la descamación y proteger el endometrio. En esos 6 meses podemos tener el desarrollo de un cáncer endometrial. No lo hagamos, tenemos que dar la progesterona un poco más frecuente. Ahorita vamos a hablar de las dosis.
Cuando la gente no tolera la progesterona, ya sea por vía oral o por vía vaginal, tenemos que utilizar a lo mejor otra opción. El levonorgestrel está también off-label en Estados Unidos, pero pues aquí lo hemos utilizado y nos va bien con el dispositivo. Incluso podemos utilizar el basedoxifeno con estrógenos equinos conjugados. Es otro que no tenemos aquí en México, pero ya va a llegar. Es una alternativa buena. Entonces, la terapia la tenemos que individualizar. Tenemos que utilizarla cuando empieza la transición de la menopausia y tenemos que usar la dosis más baja efectiva. Además de que deben añadirse los progestágenos para evitar el riesgo de problemas endometriales si la paciente tiene útero y solamente en ese caso. El estradiol percutáneo, por medio de más progesterona micronizada, tenemos el beneficio de los síntomas climatéricos, conserva la densidad mineral ósea, tiene buena tolerancia, no nos aumenta los riesgos de trombosis, no incrementa el riesgo de cáncer de mama. Entonces tenemos que poner riesgo contra beneficio. Vamos a utilizar una terapia hormonal, de qué tipo, a qué creemos que la paciente va a ser proclive a utilizarlo, porque también estamos peleando contra toda una desinformación que tienen las pacientes. Si nosotros los médicos no estamos convencidos, pues los pacientes menos. Entonces tenemos que saber bien el caso y tratar de hacerle ver a la paciente que los riesgos que está corriendo son muy pocos. Hay gente que dice, me muero en la raya porque así mi mamá la pasó y no usó nada y yo así me la voy a pasar. Pero créanme que no todo mundo está en ese canal y bueno, quien lo quiera hacer así, pues es respetable, ¿no? Pero también advertirles que si pasan más de 5 años de que haya tenido su menopausia, ya dejó de menstruar hace 5 años, los riesgos se aumentan en lugar de los beneficios. Entonces, yo siempre les digo, o vas a empezarlo ahorita o te doy 1 año, 2 años para que lo pienses, si no, olvidémonos del tema y vámonos a pensar en otras alternativas no hormonales para los síntomas, ¿no? Entonces, tenemos que poner en una balanza riesgos contra beneficios, pero también nosotros como médicos estar convencidos de que de verdad las hormonas no son malas. Yo creo que hay que pensar positivamente en eso, porque además es muy chistoso. Mucha gente que decía, no, es que las hormonas son malas, pero ellos están poniendo pellets. O sea, digo, bueno, a ver, ¿de qué hablamos? No, o sea, las hormonas no son malas, pero los pellets que son, pues son hormonas y a dosis verdaderamente garrafales, ¿no? Bueno, estos ya son como un poco el comercial de ellos, que me pidieron que lo pasara y pues bueno, se los voy a pasar, pero la verdad es que sí se me hizo útil la combinación que se utiliza y cómo se debe de utilizar en pacientes que tienen útero. Los que no tienen útero, pues bueno, los 2 disparos con la válvula dosificadora, del oestrogel. Y si utilizan el micronizado, la progesterona micronizada, si quieren la cíclica o la continua. La cíclica se va a utilizar, ellos le ponen vía oral porque les digo que es off-label, pero se puede usar vía vaginal, del día 14 al 25 y con eso va a menstruar la paciente. Y la continua, que es 100 miligramos al día, todos los días del 1 al 28, aparte del estradiol que se pone en la piel. Ahora, yo creo que esto, pues es mucho llegar a acuerdos con las pacientes. De repente puede ser que empecemos con la cíclica porque es una paciente que recién está en la transición y puede menstruar y probablemente si le manejamos la continua va a estar con manchado. Entonces podemos utilizar la cíclica y ya que veamos que no responde o que casi no tiene sangrado, nos vamos a la continua. Es una alternativa también. Pero no se vale decir, ay, pues ya no tiene sangrado, entonces que ya no use la progesterona. No, porque entonces estamos alimentando el endometrio y estamos metiéndonos en un problema. Y eso es su publicidad, ¿eh? Que es un estrogel que tiene años y que no sé cuánto. Pues eso ya se los dije. Pero bueno, aquí, pues no sé si hay alguna duda